Muy buen día. Tenemos la liturgia de la palabra del día lunes 15 de diciembre. En la tercera semana del tiempo de Adviento, ciclo A. Bueno, tenemos entonces las lecturas de la liturgia de la palabra de este día lunes. Damos los créditos correspondientes nuevamente. Leemos del misal popular que edita Paulinas con base en la Conferencia Episcopal de Colombia. Muy bien, vamos a la primera lectura. Tenemos del libro de los Números, capítulo 24, versículos del 2 al 7, del 15 al 17, parte A. Muy bien, nos dice entonces el libro de los Números. En aquellos días, Balaam, tendiendo la vista, divisó a Israel acampado por tribus. Bueno, un poco de contexto eh, es necesario, ¿no? Para entender quién es Balán, quién es Balac y cuál es su oficio, ¿no? Especialmente de este personaje, Balán. Bueno, este es un adivino, ¿no? Es un extranjero, no es ni siquiera judío. Sin embargo, sabe y conoce al Señor Dios, a Yahweh. Y el Señor lo utiliza para, por medio de él, eh, enseñar, ¿no? ¿Quién es Israel, su pueblo? Especialmente porque hay un rey que es Balac que quiere destruirlo, quiere maldecirlo. Y por eso invita a este personaje, Balaam, para que maldiga al pueblo que ya está acampando, ¿no? Después de su salida de Egipto en las tierras de Moab, cerca al río Jordán, que es una tierra de los cananeos. Y este rey tiene miedo del pueblo de Israel porque es numeroso. Bueno, en este sentido, eh, Balán le dice que solamente dirá las palabras que Dios ponga en su boca. Y por eso va al encuentro de Dios y Dios le dice lo que tiene que decir en tres ocasiones. Y en tres ocasiones lo que hace Balán es bendecir al pueblo de Israel y no maldecirlo como es el deseo del rey Balac. Ante esto, el rey le dice que si no lo puede maldecir, al menos no lo bendiga, ¿no? Porque eso es lo que hace este, este adivino, ¿no? Es bendecir, pero por el mandato de Dios, ¿no? Se le dice que solamente dirá las palabras proféticas que él ponga en su boca. Y en la última oportunidad, eh, Balaam se expresa personalmente, ¿no? Ante tanta bendición, tanta evidencia de lo que es de Dios, ¿no? Que es su pueblo, su primer pueblo, de su alianza, que es el pueblo de Israel. Bueno, y entonces manifiesta, ¿no? Este oráculo para que lo oigan todos desde la cima de un monte. Bueno, entonces retomemos. En aquellos días, Balán, tendiendo la vista, divisó a Israel acampado por tribus. El Espíritu de Dios vino sobre él y entonó sus versos. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo del que escucha palabras de Dios, que contempla visiones del poderoso, que cae y se le abren los ojos. Qué bellas son tus tiendas, oh Jacob, y tus moradas,
Israel. Como vegas dilatadas, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, o cedros junto a la corriente. El agua fluye de sus cubos y con el agua se multiplica su simiente. Bueno, esta es la primera parte de este oráculo de, de Balaam, ¿no? Y lo que sigue ya es mesiánico. Podemos notarlo a continuación. Continúa diciendo Balaam, su rey es más alto que Agag y descuella su reinado. Habla de un rey, ¿no? El rey de, de Israel, que todavía no tiene reyes, ¿no? Pero aquí habla de un rey. O sea, está viendo en el futuro al rey Mesías. Y continúa el libro de los números. Y entonó sus versos. O sea, continúa, ¿no? Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo del que escucha palabras de Dios y conoce los planes del Altísimo, que contempla visiones del Poderoso, que cae en éxtasis y se le abren los ojos. Y termina diciendo, lo veo, pero no es ahora. Lo contemplo, pero no será pronto. Avanza una estrella de Jacob y surge un cetro de Israel. Bueno, con eso termina eh, esta parte en la que Balaam expresa en un oráculo lleno del Espíritu Santo. Lo hace precisamente a nombre de Dios. Y en esta última parte expresa su oráculo de forma mesiánica, ¿no? Ve, dice, una estrella de Jacob y un cetro de Israel. O sea, un reinado, ¿no?, de Israel. Muy bien, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 24, cuyo responso es, instrúyeme en tus sendas. Bueno, este es un salmo que implica un ruego eh, por la protección de Dios. Pide el salmista la protección del Señor. Dice el salmista, Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes. Con rectitud enseña su camino a los humildes. Bueno, y pasamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 23 al 27. Su título temático, el bautismo de Juan, ¿de dónde venía? Nos dice San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó al templo y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle, ¿con qué autoridad haces esto?
¿quién te ha dado semejante autoridad? Bueno, previamente Jesús había entrado, ¿no? Eh, como el rey, montado en un asno, y la gente le cantaba, ¿no? Hosana al Hijo de David, Hosana en el cielo. Y ponían prendas, ¿no? De vestir en el camino y ramas. La entrada de un rey, ¿no? En el contexto eh, del pueblo judío. Además, también había sacado a los mercaderes del templo y enseñaba en el templo, ¿no? Enseñaba con autoridad. Y precisamente por eso, porque una persona para enseñar en el templo tenía que haber pasado por un proceso de, de aprendizaje, ¿no? Eh, bajo la tutela de un rabí reconocido, ¿no? Y luego se le imponían las manos y entonces tenía, ¿no? La autoridad por la imposición de las manos que, según el pueblo judío, venía desde Moisés. Recordemos la cátedra de Moisés en la que se sentaban los fariseos. Pero ven aquí a Jesús predicando y enseñando en el templo. Por eso le pregunta, ¿no? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó, les voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestan, les diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué no le han creído? Si decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús, no sabemos. Él por su parte les dijo, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Bueno, aquí vemos en realidad la doble faz, ¿no? De los fariseos y de los doctores de la ley, de los sacerdotes, de no poder responder esta pregunta, ¿no? Porque si la gente sabía, tenían a Juan el Bautista como enviado de Dios, del cielo, y bautizaba con agua, llamando al arrepentimiento. Las autoridades judías no le creían, por eso no creían en su bautismo, que era un bautismo precursor del verdadero bautismo, que era de Jesucristo, obviamente. Por eso la pregunta aquí eh, los delataría. Y ellos lo piensan bien. Si dicen que el bautismo de Juan venía del cielo, pues ¿por qué no le creyeron? Y si por el contrario dicen que no, que era cuestión de los hombres, ahí estaban los testimonios de la gente, ¿no? De los humildes, los pobres, los pequeños, como los trata en los evangelios el Señor, que los apedrearían, ¿no? Por no conceder que Juan el Bautista venía precisamente de Dios. Y entonces ellos, al no poder responder, al no querer responder en realidad, Jesús les dijo, pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Pero, ¿qué era? Sabemos, la autoridad del mismo Dios, ¿no? Se hubieran encontrado con esta respuesta. Viene del cielo, así como Juan, si ellos hubieran declarado, viene del cielo y ustedes no lo escucharon. Pues esta autoridad es la de Dios, la del Padre, la voluntad del Padre. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.